Hola, ¿qué tal? Para comentarles algunas cosas sobre la cuestión de- del derecho ambiental, principalmente la cuestión de los trabajos, algún comentario sobre algunos temas faltantes, ¿no? Bueno, que yo he advertido de la revisión de los trabajos. Primero que decirles que, bueno, estoy y he estado recibiendo trabajos para efecto de la certificación. Ya tenemos mm, pues algunos ya revisados, ¿no? Otros con sugerencias, enlistados ya para este proceso, ¿no? Yo lo que les quiero pedir es que ya vayan cerrando con esta cuestión para ya empezar a señalar las calificaciones y estas cosas, ¿no? Por otro lado, pues también he visto que de los trabajos que me han enviado, pues básicamente han tocado pues, los temas, eh, los temas primarios, ¿no? Como es el asunto del proceso histórico jurídico del derecho ambiental, que es una materia eh, con con pocas décadas de formación, que en nuestro país está apenas conformándose, eh, tanto, tanto en órganos especializados, este, normas específicas, hasta en los propios planes de estudio, ¿no? Que tienen que ver, muchas veces se revisa este tipo de temas como, como materias optativas y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, finalmente estamos frente a un proceso eh, teórico, pero también jurídico, que está en formación, ¿no? Y eso lo han señalado y reflejado en estos trabajos. Otra de las cosas que también han revisado eh, los instrumentos internacionales en materia ambiental, que también tenemos un proceso importante de reconocimiento de instrumentos internacionales. Y bueno, sabemos que finalmente hay dos grandes como vertientes, ¿verdad? En el ámbito interamericano y en el ámbito universal, ¿no? Y que finalmente también este tipo de fuente internacional alimenta a nuestro sistema nacional, ¿no? Eh, Señalar también que, bueno, otro de las aristas que han revisado, pues es pues los lineamientos, los contenidos del derecho ambiental a nivel nacional que tienen que ver con la gestión, la política ambiental, el asunto de los mecanismos de protección de, de derecho relacionados al ambiente. Este, y bueno, yo quiero comentarles algunas cuestiones relacionadas a la ley marco, que es el instrumento básico que, mm, que va a servir como fundamento para todo pues, el andamiaje eh, normativo en el país, ¿no? Desde ámbitos federales, entidades federativas, municipales, la Ciudad de México, ¿no? Este, bueno, y en ese sentido, bueno, eh, eh, pues en nuestra Constitución, como lo comentamos en algún momento, pues del cuarto de la Constitución, el artículo cuarto, vamos a advertir pues, el derecho humano al medio ambiente relacionado a la cuestión de la salud, del derecho al agua y estas cosas, ¿no? Y otro de los artículos importantes pues, es el 73, ¿no? Donde se señalan pues, las facultades del Congreso para producir norma que, que a la vez
reflejen las distintas competencias que tienen los distintos órganos del gobierno de nuestro país relacionados a la materia ambiental. Entonces, aquí se ha dicho que básicamente pues, la materia ambiental pues, no va a pertenecer pues, pues, a este federalismo dual, ¿no? O sea, no va a ser eh, una materia reservada para el orden federal, ¿no? Reservada para, la, para el poder local, los poderes locales o el nivel local, sino que se va a asumir, vamos a decir, esta noción de federalismo complejo. Es decir, eh, la materia ambiental va a ser abordada eh, bajo la idea de que los poderes, ¿no? De que los distintos órdenes de gobierno van a tener por, 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 por cláusula constitucional, van a tener que coincidir, van a tener que concurrir para el cumplimiento de, de este tipo de, de protección al ambiente. Entonces, se ha optado en este país no por la regla, que es el federalismo dual, es decir, que este federalismo dual, y ustedes ya lo han revisado en derecho constitucional, en legalidad social, en fundamentos constitucionales, en otros más, en el derecho administrativo, pues esa es la regla. Se va a advertir del 124, el federalismo dual, que es una visión del federalismo muy clásica, muy tradicional, donde es una lectura muy sencilla, ¿no? La Constitución va a señalar cuáles son las facultades específicas para la federación y las que no se señalen para la federación se entenderán están tácitamente reconocidas para las entidades de la República. Eso señala el 124, ¿no? Y eso, bueno, ha venido siendo objeto de discusión porque autores como Campizo, Elisur Arteaga Nava han dicho que el federalismo sí, efectivamente, parte de esta noción muy simple del federalismo dual, pero que si revisamos otros artículos, además del 124 de la Constitución, vamos a encontrar que por excepción hay un federalismo complejo, ¿no? Es decir, el federalismo complejo tiene que ver con estas facultades concurrentes o coincidentes que tienen los distintos órdenes de poderes sobre los órdenes de gobierno sobre una sola. Entonces, y en este caso, pues quien tiene la facultad, quien se arroga ese derecho de producir la norma, sería el Congreso, sí, el Congreso de la Unión, ¿no? Y bueno, lo que hemos pues venido como descubriendo ya con esta, y no solamente en la doctrina, ¿no? Sino también ya en la jurisprudencia, se ha venido señalando esta cuestión, ¿no? De que nuestra Constitución tiene pues una regla en este ámbito, en el ámbito de la distribución de competencias, que es federalismo dual, el que se advierte el 124, donde básicamente se van a construir leyes federales y que esas leyes federales, pues de esas leyes federales se van a advertir el listado de competencias para las autoridades en ese ámbito, ¿no? Y las leyes locales, de donde se van a advertir, vamos a decir, todo el listado de competencias para las entidades federales, ¿no? Entonces, en este caso, la distribución de competencias entre el orden federal y
las entidades federativas, estas leyes que se producen, pues hay una igualdad, se ha dicho una igualdad de jerarquía, ¿no? No guardan una subordinación, sino que más que todo es una, un espacio específico, ¿no? Para, para el ámbito federal y para el ámbito local, ¿no? Eh, y funcionando armónicamente. El otro es la otra idea del federalismo complejo que se ha discutido en la doctrina, que se ha venido construyendo jurisprudencia, pues es esa otra idea donde los distintos órdenes de gobierno, ya sea federales y locales, van a coincidir, concurrir para cumplir determinadas materias. Fundamentalmente son materias de orden social, de derecho social, ¿no? Que son preocupaciones nacionales, y por eso se requiere la coordinación, la coincidencia, la concurrencia de no solamente de las autoridades en el ámbito federal, de las autoridades en el ámbito de las entidades federativas, sino también se involucran a las entidades municipales o al nivel municipal, ¿no? Entonces, y este proceso, bueno, el principio, vamos a decir, del federalismo dual, pues es producto del constitucionalismo del siglo XIX, ¿no? Con la nueva constitución o con la constitución de 1917, ese principio se enriquece con el federalismo complejo a partir de la producción de normas eh, eh, que intentan cubrir o cumplir con ciertos derechos sociales, ¿no? Se dice por los constitucionalistas que a partir de 1930, ¿no?, empiezan a surgir este tipo de normas que ya no van a ser ni federales ni locales, que se les van a conocer como leyes generales o leyes marco, ¿sí? Y que básicamente surgen, o originalmente surgen, para el efecto de cumplir, por ejemplo, con la cuestión de la educación, que es un derecho social, a partir de la Constitución del 17, y con la cuestión de la salubridad o la salud, ¿no? La salud. Entonces allí el Congreso de la Unión empieza a generar leyes marco, ¿no?, para efecto de distribuir competencias en una sola materia, ¿no? Y se va construyendo paralelamente a ese federalismo dual un federalismo complejo, ¿no? En ese tipo de leyes, bueno, pues básicamente lo que el Congreso, el, ese poder federal, ese Congreso de la Unión, pues va a señalar pues las distintas formas de gestión integral que se tienen que cumplir para el efecto de cumplir con los servicios específicos y vamos a decir, la manera coordinada en que se deben de cumplir, ¿no? La manera coordinada, la cuestión de las relaciones que se deben de construir entre los niveles de gobierno para ese efecto, ¿sí? Entonces, y cuando se ha hablado precisamente de si las leyes generales tienen alguna especie de jerarquía respecto a leyes locales, la Corte ya ha dicho que sí hay, vamos a decir, aquí sí existe una jerarquía entre leyes generales y locales, ¿no? Eh, Fundamentalmente porque, bueno, pues, las leyes marco, las leyes generales, se producen por el Congreso de la Unión y él es el que va a determinar, pues, o sea, va a arrogar, ¿no?, los términos de la participación de todos y cada uno de los órdenes, ya sea federales o locales, ¿no? De la materia que se trate, ¿no? Y las leyes locales que se derivan de estas leyes marco, pues no podrán contradecir esos lineamientos, porque ya están señalados en las leyes marco. Y si, vamos a decir, se contradicen, pues mm, eh,
se pudieran generar controversias de orden constitucional. Y esto ya ocurrió. La controversia constitucional 29 del 2000, ¿no? Donde hubo una especie de diferencia entre el gobierno local de la Ciudad de México y el gobierno federal en materia educativa, pues definió o dio la pauta para esta interpretación, ¿no? Finalmente se dijo en ese tipo de, en esta jurisprudencia, bueno, finalmente jurisprudencia porque es una sentencia de controversia constitucional, se dijo que existían dos fenómenos en el federalismo muy bien señalados, que es el federalismo dual, que se advierte el 124, y el federalismo complejo, que se puede eh, advertir del 73 en relación con otros artículos específicos. Por ejemplo, el tercero no sería relacionado al 73, en materia ambiental sería el cuarto con el 73, el 21, que tiene que ver con seguridad pública, con el 73. Entonces hay una serie de materias que se han venido regulando de esta manera desde los años 30. Principalmente, originalmente fue la salud, les digo, la educación. Posteriormente, ya en los años 70, 80, pues el asunto del asentamiento urbano es una, está regulado por una ley de carácter general. El asunto de deporte, de la protección civil, la seguridad pública, y por supuesto, y por eso es importante señalarlo, por eso lo estamos señalando, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Nosotros, perdón, a partir del artículo de 1987 se va a construir esta fracción 29 del artículo 73 constitucional, letra G, que va a hablar sobre esta cuestión, ¿no? la cuestión ambiental. El 73, como hemos dicho, habla sobre las facultades que tiene el Congreso, ¿no? Para producir norma, y básicamente dice en esa fracción 29 letra G que para la facultad la tiene el Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus competencias, de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio. Entonces, a partir de esa decisión fundamental, ¿no? Va a surgir la ley marco, la ley matriz, la ley general, que va a regular la materia ambiental, que es a partir de los años de la década de los 90, del siglo XX, pues, sería la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. ¿Sí? Eh, por otro lado, el asunto de cómo es que se organiza esa ley, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos generales de esa ley? También en los cuadros enviados, bueno, ahí señalamos pues, de manera muy general, pues esta organización básicamente va a tener seis títulos, ¿no? Los primeros, bueno, el primero tiene que ver con la distribución de competencias y la coordinación entre autoridades, ¿no? Básicamente el primer capítulo tiene que ver con las normas preliminares. Se van a empezar a definir una serie de conceptos al respecto, desde la planeación, ordenamiento, los instrumentos económicos, las normas oficiales. En el título segundo, el asunto de la biodiversidad, cómo se va a proteger, ¿no? La biodiversidad que tiene que ver con flora, fauna, el asunto de la declaración y establecimiento y vigilancia de áreas naturales protegidas, que es la forma específica, ¿no? particular para proteger biodiversidad.
Por otro lado, el aprovechamiento sustentable de los elementos naturales, que sería el título tercero, que nos habla de la forma de aprovechar, la forma de explotar, explorar y explotar los recursos naturales, ¿no? Que tiene que ver también con la sustentabilidad, es decir, la explotación tiene que estar relacionado pues a la racionalidad, ¿no? Pensando en las generaciones futuras, ¿no? Por otro lado, también en el título cuarto nos va a hablar de las formas de protección al ambiente, ¿no? Eh, la regulación específica de, pues, de todas estas cuestiones de la contaminación atmosférica, el agua, la contaminación del suelo, el asunto de las actividades altamente riesgosas como es el manejo de materiales y residuos peligrosos, la energía nuclear, los ruidos, las vibraciones, todas estas cosas, ¿no? Por otro lado, cómo es que también se le da pues un espacio a la sociedad, se reconoce la participación social y la información ambiental, ¿no? Que es el título quinto. Eh, y finalmente, en el título sexto, que son las medidas de control, seguridad y sanción en este ámbito, ¿no? Entonces, los primeros cuatro, cinco títulos tienen que ver con toda esta norma pues, sustantiva, ¿no? Donde se describen los grandes conceptos, los conceptos duros, en las grandes instituciones, la distribución de competencias, este tipo de cosas, las formas de proceder ante la cuestión ambiental. Y finalmente, el título sexto tiene que ver, perdón, con los procedimientos, ¿no? Los procedimientos para el, el cumplimiento de la norma ambiental, ¿sí? Eso es básicamente, bueno, allí aterrizar un poco de qué es lo que nos interesa un poquito. También señalar que, bueno, finalmente en este país se ha decidido por política criminal que en la, la materia ambiental se va a, bueno, va a operar la justicia administrativa, ¿no? Por excepción, se han construido tipos penales, pero esa no sería la regla o la idea general para sancionar, ¿no? Sancionar las vulneraciones a la norma, sino que básicamente son procesos de orden administrativo, ¿sí? Entonces, en este ámbito, bueno, pues cada entidad federativa va a construir, pues, una secretaría especializada, ¿no? Una secretaría especializada, va a construir una, este, una procuraduría, también un órgano de procuración, ¿no? Y de vigilancia, ¿no? En este ámbito. Y a nivel federal, pues vamos a encontrar pues, la famosa Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A su vez, esta Secretaría va a tener un órgano administrativo desconcentrado, que será la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, también conocida como Profepa. En este caso sería la Policía Ambiental, ¿no? La que realiza todos estos procedimientos de inspección y vigilancia para, bueno, para revisar, para verificar que se esté cumpliendo la norma ambiental, ¿sí? Y esta puede verificar, pues, el cumplimiento de normas relacionadas, por ejemplo, a recursos forestales, a áreas naturales protegidas, a la flora, a la fauna silvestre, a la protección de las especies marinas en riesgo y básicamente en el ámbito federal, ¿no? E instrumentar todos estos procedimientos de orden administrativo, ¿no? Por otro lado, pues también el, los órdenes locales o los órdenes de gobierno local
Los niveles locales también tienen la obligación de construir sus propios órganos. En el caso de la Ciudad de México, pues la Secretaría de, de, del Medio Ambiente, ¿no? También vamos a encontrar una Secretaría del Medio Ambiente y una Procuraduría, ¿no? Que es conocida como la PAOT, la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, ¿no? Que va a aplicar precisamente la norma local ambiental que se deriva de esta ley general, ¿sí? Entonces, a nivel federal, y bueno, coincide con el procedimiento a nivel local, ¿no? ¿Qué se tendrá que hacer? ¿No? Yo les mandé este documento donde hay una especie de una serie de pasos al respecto, ¿no? ¿Cómo es que se hace el procedimiento de visita e inspección? Pues básicamente pues, tiene que ver con el asunto del inicio de la visita e inspección, donde las inspectoras, los inspectores de Profepa deberán presentarse uniformados y deberán identificarse con documentos oficiales vigentes que los acrediten como tal, ¿no? ¿Por qué precisamente llegan a ese lugar? ¿Por qué, eh, ¿por qué no otro lugar? No, básicamente pues, las visitas de inspección nacen puede ser en dos vías, ¿no? Denuncias, ¿no? Denuncias populares, ¿no? Personas que denuncian que en ese lugar hay un vertedero, hay un mal olor, hay una cuestión que no es compatible con la norma ambiental, entonces se puede iniciar, en virtud de una denuncia popular anónima, un procedimiento de verificación. O el otro, bueno, también Profepa y la Secretaría del Medio Ambiente han calendarizado, ¿no? Calendarizado visitas específicas a determinados lugares, ¿sí? Bueno, entonces se tienen que presentar de manera uniformada, deben estar uniformados, identificarse con el documento oficial, tienen que mostrar la orden de inspección, ¿no? Donde se tendrá que señalar pues, el lugar de verificación, el domicilio y los datos de la persona eh, que está a cargo de ese lugar, ¿no? Entonces, también en ese orden, en esa orden por escrito, que tiene que cumplir con los extremos del acto de molestia, pues se tienen que también señalar pues, los motivos por el cual se va a llevar esta inspección, ¿no? Los nombres de los inspectores, ¿no? Y debe estar firmada por el delegado de la Profepa en el caso de las procuradurías federales en los distintos estados o por alguno de los directores generales de la Subprocuraduría de Recursos Naturales. Una vez que el particular firme de recibido la orden, se inicia el acto de inspección. En esta etapa se procede al llenado de un acta de inspección, en la cual se pondrán las copias de los permisos, concesiones, autorizaciones o de cualquier documento que tenga relación con los hechos o las supuestas omisiones que se observen en la verificación. Esto presupone que todo gobernante en este país, toda persona física o moral, que desee, vamos a decirlo así, eh, incidir, ¿no? En, en, impactar en el ambiente, ¿no? Pues debe de primeramente tramitar y obtener un permiso, una concesión, una autorización o licencia eh, que corresponda, ¿no? Eh, entonces, eso es básicamente lo que tendrá que mostrar. Primero, que ha hecho los trámites específicos y que ha cumplido con la norma ambiental para llevar a cabo ese impacto, ¿no? Que puede ser desde explotación de arena, madera, la emisión de determinados ruidos, no sé cuál sería la cuestión, pero
Finalmente tendría que cumplir con este tipo de normatividades o presupuestos administrativos, que es tramitar y obtener un permiso, una concesión, autorización o licencia al respecto. Sí, por otro lado, ya una vez terminada la inspección, el particular tiene derecho a recibir la copia de la orden de inspección, la copia del acta de inspección debidamente firmada tanto por el particular, que es la persona que se va, eh, que es representante o apoderada de ese lugar donde se lleva a cabo la inspección, el inspector y los testigos designados en la visita. Eh, Se le va a dar un término para, si es que en el momento no tiene los documentos, para ofrecer sus documentos, ¿no? Se le va a dar la dirección específica donde se puede presentar para ese efecto, ¿no? Y si no hay mayor irregularidad, perdón, se tendrá que mantener la copia del acta y la orden de inspección con más documentación oficial, ya que puede ser requerida en posteriores visitas de inspección de ser necesario. ¿Sí? Ese sería uno de los casos. No se encontró, se realizó la inspección y no se encontró ninguna irregularidad. Vamos a decir, se encontraron irregularidades, ¿no? Se detectaron en la inspección una serie de irregularidades. Entonces, como el inspector es una representación de la autoridad ambiental, básicamente pues, su función es el de registrar las posibles omisiones o irregularidades existentes, ¿no? También, bueno, se pueden dictar medidas específicas, ¿no? Que pueden poner en riesgo medidas específicas en virtud de ese daño, ese impacto, ¿no? Que puedan poner en riesgo pues pues a las personas que viven cerca, que habitan esos lugares, ¿no? Entonces se pueden generar una especie de medidas de protección, ¿no? Tanto en este caso el inspector tiene facultades de imponer medidas de seguridad, como en el caso de asegurar vehículos, maquinaria, embarcaciones, equipos, especies marinas, forestales, productos, una serie de cuestiones. Entonces, esto también, si se dictan este tipo de medidas, el inspector debe de hacer constar estos hechos en la acta de inspección, ¿no? También otra de las cosas es que si se encontraron irregularidades al respecto, pues la autoridad ambiental tendrá la obligación de iniciar, ahora sí, un procedimiento administrativo para calificar la gravedad del incumplimiento, ¿no? Entonces, ahí surgen una serie de derechos del inspeccionado durante el procedimiento administrativo y también obligaciones específicas, ¿no? Se tendrá que dar pues, el derecho de audiencia, el derecho de defensa, la oportunidad de ofrecer pruebas, alegatos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final yo les pongo, vamos a decir, ese procedimiento en 5 pasos, ¿no? Desde la emisión de la orden de inspección, la práctica de la visita, el levantamiento y entrega del acta de la visita, la calificación de la visita, ¿no? Y luego ya si hay irregularidades, pues se inicia el procedimiento de administrativo, donde se emplaza, se presenta, se emplaza, se da la contestación, la admisión y desahogo de pruebas, la emisión de resolución administrativa y finalmente, pues, en caso de que se sancione al particular, a la persona moral que haya incurrido en violaciones a la norma ambiental, pues él tendrá los medios de impugnación. Básicamente puede ser usar el recurso interno, que es el recurso de revisión, o irse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si estamos frente a la Profepa. Si estamos frente a la Profepa y a la Secretaría, a la Semarnat, ¿no? Que es una entidad
es una secretaría perteneciente a la Administración Pública Federal. Si estamos frente a órganos ambientales, ya sea la Secretaría y la Procuraduría del Medio Ambiente a nivel local, bueno, tendremos que recurrir, podemos hacer generar este recurso de revisión a nivel interno, que lo va a conocer el superior jerárquico de esta autoridad, y si no, al juicio de nulidad ante el tribunal eh, local, ¿no? De justicia administrativa. En el documento que yo les envié, bueno, en los documentos ahí viene pues los pasos específicos, ¿no? Que vamos a tener pues, que van a tener que cumplir tanto las autoridades que inspeccionan y bueno, vamos a conocer nuestros derechos como representantes de los inspeccionados y las obligaciones en lo específico, ¿no? Eh, eh, en la ley, ¿no? En la ley, pues vamos a advertir en la ley marco, vamos a advertir, pues, este procedimiento, ¿no? Se va tanto a aplicar la ley, esta ley general con eh, con su reglamento, ¿no? La Ley General del equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Básicamente, este procedimiento lo vamos a encontrar a partir del artículo 160, que es este proceso, ¿no? de inspección y vigilancia, las posibles medidas de seguridad. En el 171 tiene que ver 171 hasta 175 tiene que ver con las multas, clausuras, arrestos, suspensión, y también se muestra el recurso de revisión. Este último apartado, el título sexto, que tiene que ver con el procedimiento de verificación, inspección e instauración del procedimiento administrativo en caso de que se encuentre alguna irregularidad. Luego al final de la propia ley se dice, bueno, también están los tipos penales. Pero bueno, los tipos penales desde hace algunos años se quitaron de este apartado y se remitieron a los códigos, ¿no? En el caso de los tipos penales federales, pues los vamos a encontrar en el código penal federal, y en el caso de tipos penales locales en los códigos penales de las entidades federativas correspondientes. Mm. Es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Nos vemos.